Bueno, muchas gracias Osvaldo por la presentación y por la invitación a compartir este trabajo, que tengo que hacer la aclaración de que todavía está en una instancia muy preliminar, es un trabajo en coautoría con Hildegarda Ahumada, en el que básicamente lo que buscamos explorar es si existe algún efecto global de la deforestación del Amazonas, como fenómeno un tanto local, si quieren, o regional, ver si eso tiene alguna suerte de impacto o incidencia en las variables climáticas a nivel global. Muy bien. Entonces, espérame un minuto, ahí va. En general hay un gran consenso en la literatura respecto a los efectos negativos, ¿no?, que tiene la deforestación en términos generales y el Amazonas en términos particulares, pero la mayoría de la literatura que estudia el cambio climático e involucra una serie como esta suele trabajar con simulaciones, con escenarios un tanto simulados. Y hay, al menos en lo que pudimos revisar nosotros en la literatura, muy pocos o casi nada de evidencia usando datos observacionales, en gran parte por la dificultad del dato. Entonces, ahí vamos a tratar de hacer un aporte empírico, ¿sí?, desde el lado de trabajar con series temporales y trabajar con datos observacionales de la deforestación del Amazonas. Bueno, la deforestación del Amazonas fue reconocida en diciembre de 2019 como la estadística internacional del año por la Royal Statistical Society, donde básicamente decían que en la última década la deforestación del Amazonas fue equivalente a 8,4 millones de canchas de fútbol, como para tener alguna dimensión del área que ha sido deforestada, ¿no? Entonces, un poco eso motivó la pregunta de, bueno, ¿qué efectos puede llegar a tener esto en el largo plazo? Bien, entonces ese va a ser nuestro objetivo. Tratar de evaluar los efectos de largo plazo que tenga la deforestación del Amazonas sobre 3 variables climáticas a nivel global. Por un lado, la temperatura, por otro lado, las concentraciones tanto de dióxido de carbono como de metano. Es sabido que el Amazonas cumple una suerte de pulmón en nuestra Tierra, en nuestro planeta, porque absorbe gran parte de las emisiones y concentraciones que hay en la atmósfera de dióxido de carbono. Entonces la deforestación no solo va a afectar esta suerte de efecto mitigador que está haciendo respecto al cambio climático el Amazonas o los bosques en general, sino que a su vez cuando se talan los árboles, cuando se deforesta un bosque o el Amazonas en este caso, lo que se hace es liberar dióxido de carbono que está retenido en el suelo en la atmósfera. Bien, entonces lo que hacemos es basarnos en un paper publicado en Climate Change por Kaufman, Kauppi y Stock en el 2006, y la idea es extender un poco ese modelo, incluyendo el efecto de la deforestación del Amazonas, cosa que ellos no hacen en su trabajo. En su trabajo ellos lo que hacen es estimar una serie de sistemas de ecuaciones climáticas y estudian relaciones de cointegración, relaciones de largo plazo entre las variables. Y ahora les quiero comentar dónde es que empieza, o creemos nosotros que empieza a jugar algún efecto la deforestación del Amazonas. Bueno, este sistema de ecuaciones en realidad son 3 ecuaciones. Una ecuación para la temperatura global, que estos son anomalías en la temperatura global respecto a un periodo base, que es la típica estadística con la que se trabaja para medir calentamiento global, que es explicada a partir del forzamiento radiativo, que es un índice agregado de distintos gases de efectos invernaderos que son emitidos. Y por otro lado, un sistema de ecuaciones también compuesto por este vector que estamos llamando acá X, que va a contener tanto las concentraciones de dióxido de carbono como las concentraciones de metano. ¿Por qué metano en este caso? Bueno, porque se dice que gran parte de la deforestación del Amazonas se debió a los avances de la frontera agrícola o agropecuaria, ¿sí? Entonces puede ser que haya una suerte de efecto sustitución de esas tierras por parte de una mayor presencia, por ejemplo, de ganado vacuno, y que eso puede tener implicancias en las emisiones de metano. Entonces, por supuesto que estimar este sistema de ecuaciones va a implicar hacer cierta evaluación econométrica al estilo de evaluar la exogeneidad de las variables que están del lado derecho de estas ecuaciones,
Y en particular quiero mencionar un poco estas ecuaciones de concentración. La concentración de alguno de estos gases, dióxido de carbono o metano en la atmósfera, está siendo explicada en función de su primer rezago, donde ese parámetro ρ va a ser lo que se llama la tasa de retención. Típicamente hay evidencia en la literatura que esa tasa de retención es cercana a 1, es decir, una vez que se concentra el dióxido de carbono en la atmósfera, tarda mucho en desaparecer, cientos de años sin desaparecer esas nuevas emisiones que va recibiendo la atmósfera. Eso es algo que vamos a testear empíricamente, vamos de hecho a probar que ese ρ es igual a 1, lo cual nos estaría diciendo que la diferencia en la concentración de dióxido de carbono o de metano, más esta variable de acá, que son las emisiones antropogénicas, o sea, emisiones de estos gases por parte de actividad humana, más emisiones por parte de la deforestación, más emisiones naturales, ¿sí? Producto de la propia naturaleza, que también produce o emite este tipo de gases, tendrían que estar cointegrados. En su paper, Kaupistok no incluyen la variable de deforestación, y cuando estiman este sistema de ecuaciones para explicar las concentraciones de estos gases en la atmósfera, no encuentran evidencia de cointegración, y lo que nosotros sospechamos es que justamente quizás la falta de evidencia de cointegración o de una relación de largo plazo entre estas variables se debe justamente a que estarían omitiendo alguna variable que podría ser, por ejemplo, la deforestación. Bien, entonces esto responde a una típica ecuación de balance de masas en la atmósfera, esta ecuación, y eso es lo que vamos a querer estimar. Por supuesto que en el sistema, este de acá, este primer sistema de temperatura, vamos a controlar también por algunos efectos relacionados a episodios de la niña y el niño que tienen incidencia también en la temperatura a nivel global. Entonces déjenme mencionarles brevemente los datos. Vamos a trabajar con series anuales. Entre 1972 y 2017, esto implica 46 observaciones temporales. No podemos extender más hacia atrás la serie temporal, básicamente por falta de datos por parte de la deforestación del Amazonas. El Amazonas que estamos evaluando, digamos, es el Amazonas brasilero, que es donde está concentrada la mayor proporción de tierra del Amazonas, y es donde hay más cantidad de datos, más información respecto a la deforestación. Bueno, y ahí están las distintas variables, ¿no? La temperatura global, el forzamiento radiativo, concentraciones de dióxido de carbono, las emisiones, concentraciones de metano, las emisiones, la deforestación, y estos índices para controlar por eventos extremos tales como el niño y la niña, ¿no? SOI y NAO. Bien, estas son fuentes típicas utilizadas en la literatura. Entonces, ¿cuál es la metodología? Si nuestro objetivo es evaluar si hay alguna suerte de efecto a largo plazo, va a ser testear cointegración. Lo vamos a hacer a través del enfoque de Johansen, trabajando con sistemas que van a ser estimados, donde en principio todas las variables son potencialmente endógenas y vamos a tener que testear su exogeneidad. Y hay algo que quisiéramos destacar, que tiene que ver con la forma en que aparece en este sistema de ecuaciones de concentración de gases en la atmósfera, la forma en que aparece la deforestación del Amazonas. Y es que a partir de los años 90 se acelera la tasa de deforestación. Si uno compara, por ejemplo, los 15 años anteriores a 1990 con los 15 años posteriores a 1990, el área deforestada se incrementa en cerca de casi un 40% por año, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es incluir en estas ecuaciones la deforestación del Amazonas, contemplando esta suerte de cambio estructural, haciéndola interactuar con una step dummy que va a arrancar en 1990. Incluir algún cambio estructural en el modelo va a implicar tener cierto cuidado econométrico, y entonces a la hora de evaluar cointegración lo que hacemos es un ejercicio de bootstrapping para justamente poder lidiar con el hecho de que tenemos una muestra relativamente pequeña para pensar en el largo plazo, que hay quiebres, que hay step dummies, y entonces hay que simular los valores críticos del test típico de Johansen.
Bien, dicho eso, les muestro los resultados. Estas son las ecuaciones. Ahí entre llaves está reportado el estadístico T de significatividad estadística. Lo que quisiera destacar en estas ecuaciones, y ahora les voy a explicar brevemente el principal resultado que está motivando esta investigación, es que encontramos un efecto significativo y positivo de la deforestación del Amazonas a partir de 1990 sobre el cambio en las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Positivo quiere decir que a mayor deforestación, mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo interesante acá es que un fenómeno quizás tan local como es la deforestación en una región en particular, como el Amazonas brasilero, está teniendo un impacto sobre variables globales y en el largo plazo. Bien, esa evidencia que encontramos sobre las concentraciones de dióxido de carbono no las encontramos para las concentraciones de metano. Bien, entonces si uno quiere tratar de traducir un poco esos números, y yo quisiera comunicarles, digamos, algún número que trata de evaluar un poco ese efecto, estaríamos diciendo básicamente que un incremento de 100.000 kilómetros cuadrados en la deforestación del Amazonas, lo cual parece mucho pero no es tanto, en el periodo de análisis fue por 7 el incremento de las deforestaciones de esta magnitud, estaría implicando un incremento en la tasa de crecimiento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera de 0,2 partes por millón. Entiendo que esto en principio parece como un impacto relativamente menor, gracias por el warning ahí, parece un impacto relativamente menor, pero acá hay algo que quisiera hacer mención sobre algo, y es que no solo es sobre una variable global, sino que es sobre las concentraciones, no sobre las emisiones. Sobre las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, que sabemos que tienen una tasa de retención tan alta que eso necesita cientos de años para desaparecer ese tipo de efectos. Entonces, estos son algunos resultados, es un primer resultado en el que estamos encontrando, y quisiera contarles en los minutos restantes hacia dónde estamos yendo con esta investigación. Bueno, nos estamos proponiendo empezar a trabajar con un panel, ¿sí? Testear cointegración, pero en presencia de un panel, evaluando efectos locales y globales de la deforestación del Amazonas en términos generales, no solo el Amazonas brasilero. Ahí tenemos una suerte de dificultad con los datos, pero quizás con algún panel desbalanceado y con ciertos cuidados con los datos podemos llegar a capturar algo de esto. Pero bueno, queremos ir a abordar o seguir trabajando a través de un enfoque en panel. Así que bueno, muchas gracias, creo que cumplí con el tiempo, pero esos son los primeros resultados.